Mira, la Suprema Corte condena a Eduardo Bolsonaro por actuar en Estados Unidos para intentar coaccionar a los ministros. Hoy salió finalmente la condena de Eduardo Bolsonaro por esa payasada que estuvo haciendo allá en Estados Unidos para imponer sanciones a Brasil. Logró varias cosas. Él consiguió una tarifa del 50% que después bajó, pero la consiguió durante un tiempo. Eso perjudicó las exportaciones brasileñas. Logró que Estados Unidos retirara la visa de entrada a 8 ministros del Supremo Tribunal Federal. Solo los 3 bolsonaristas, André Mendonça, Cássio Nunes y Luis Fux, solo esos 3 no tuvieron la visa cancelada. Todos los demás también la tuvieron cancelada, también obra de Eduardo Bolsonaro. Y él se daba golpes en el pecho y se jactaba de haber conseguido todo eso. Por eso incluso fue condenado, porque eso fue considerado prueba en su contra, diciendo que estaba haciendo ese tipo de cosas. Y también logró allá esa ley Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Y después Alexandre de Moraes también fue retirado de esa sanción, pero pasó un tiempo en ella. Entonces, todo eso fue considerado por los ministros del Supremo Tribunal Federal en el proceso de coacción, en el curso del proceso. Eduardo Bolsonaro intentó, quiero decir, su defensa, ¿no? Que fue defendido por la Defensoría Pública. Él ignoró ese proceso completamente. No participó en las audiencias, no nombró abogado, no respondió a las citaciones. Convocatorias, tuvo que ser nombrado un abogado público de la Defensoría Pública para defender a Eduardo Bolsonaro. O sea, fue juzgado prácticamente en rebeldía porque simplemente ignoró ese proceso, como si eso fuera a darle algún resultado. Y el resultado fue, ¿no? Condena, inelegibilidad, pérdida de la función pública. O sea, también perdió el cargo de secretario de la Policía Federal, que era el cargo que tenía y que ya estaba por perder, ¿no? Porque hay un proceso administrativo dentro de la Policía Federal para expulsar a Eduardo Bolsonaro. Solo que ahora, incluso por falta, porque simplemente se fue a Estados Unidos y abandonó el empleo, es abandono de servicio, ¿no? Antes, cuando todavía era diputado, estaba con licencia para ejercer como diputado, pero después de que dejó de ser diputado, debería haberse presentado en la Policía Federal y no se presentó. Ahora ya fue, ni una cosa ni otra, ¿verdad? Arriesgó todo, mandó todo al diablo y perdió todo. Fue condenado. Shandong incluso hizo un comentario sobre esa cuestión de que él no se defendió, de que estuvo atacando a Brasil en el extranjero, de que intentó beneficiarse de ese hecho de no participar en el proceso. Shandong lo dijo clarito y aquí tenemos un fragmento corto. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto. Mira esto. No es función de un diputado federal brasileño hacer lobby en el extranjero contra su propio país. Entonces, aunque estuviera en el ejercicio del mandato y no licenciado, aunque estuviera, no estaría cubierto por la inmunidad. Entonces, vuelvo a la cuestión. ¿Puede el acusado, sea quien sea el acusado, puede el acusado beneficiarse de su propia torpeza? Mira, el proceso penal no es una broma. La aplicación de la justicia no es una broma. Las normas existen para garantizar el contradictorio, la amplia defensa dentro de la paridad de armas, no para que fraudes y delitos cometidos para otros delitos sigan perpetuándose. Ahí está lo que dijo Shandong, ¿no? Puso las cartas sobre la mesa, dijo que sí había que condenar a Eduardo Bolsonaro y fue seguido por los otros 3 ministros de la primera sala, porque la primera sala solo tiene 4, ¿verdad? Falta el que debería ser Jorge Mesías, que el Senado rechazó. Entonces, por ahora todavía falta, pero la votación fue 4-0. El hecho de que solo haya 4 ministros en realidad era bueno para Eduardo Bolsonaro, porque solo necesitaría 2 votos para ser absuelto. Si hubiera tenido 2, la ventaja sería para el acusado, pero no lo logró. No obtuvo ningún voto. Al contrario, todos votaron por la condena y porque todos fueron coaccionados, no solo Alexandre de Moraes, ¿verdad? Como te dije, 8 ministros tuvieron sus visas suspendidas en Estados Unidos y el argumento siempre era para favorecer a Bolsonaro, para que Bolsonaro no fuera condenado, ¿verdad? ¿Y cuáles son las consecuencias de eso, de esa condena? El STF condena a Eduardo Bolsonaro a 4 años y 2 meses de prisión e incluyó la causa dentro del caso de la trama golpista. Entonces recibió 4 años y 2 meses de cárcel. ¿Eso qué significa? ¿Que va a ir a prisión? De hecho, esa es la pregunta que está llegando en el super chat aquí de Lucía. Mira, es de Lucian, mejor dicho. Es Lucian. Lucian siempre está por aquí. Eres de 10. ¿Duda? ¿Bananiña va a ir a prisión? ¿Cómo? Entonces, esa pregunta es importante. Bananiña recibió 4 años y 2 meses de prisión. De 0 a 4 años de cárcel, no de cárcel, de prisión en régimen abierto.
de 4 a 8 años de prisión. El régimen es semiabierto, o sea, el tipo duerme en la cárcel y sale a trabajar durante el día. Entonces, esa sería la forma en que Bananiña cumpliría la pena si él estuviera en Brasil y fuera mínimamente democrático, ¿verdad? Porque ahí él obedecería a la justicia como hizo Lula cuando Lula fue condenado, ¿verdad? Y se entregó, fue allá, cumplió su condena, incluso sabiendo que estaba siendo tratado injustamente. CNT-MDA. Lula amplía su ventaja y vencería a Flavio Bolsonaro por 49 a 37 en la segunda vuelta. Esos 49 a 37 significan 57 a 43 en votos válidos, quitando los votos en blanco nulos, quitando a esa gente que no va a votar, ¿verdad? Que es la abstención. Eso equivaldría a 57 a 43 de los votos válidos, una victoria consagradora, tranquila y aplastante de Lula sobre Flavio Bolsonaro en la segunda vuelta, ¿verdad? Aquí hay números, mira, en la primera vuelta, mira cómo está la situación en la primera vuelta. Esto es de la revista Abeja. También es de la misma encuesta, CNT-MDA. CNT es la Confederación Nacional de Transportes que contrata la encuesta del Instituto MDA. Entonces, el instituto es el MDA. Está bien, Lula en la primera vuelta 41.8%, tenía 39 en la encuesta que se hizo en abril por la misma CNT-MDA. Flavio Bolsonaro 28.2%, él tenía 30%, entonces Lula subió 2.8 y Flavio Bolsonaro perdió 1.8 de los votos. O sea, Lula le robó votos a Flavio y también captó algunos votos más entre los indecisos. ¿Por qué digo esto? Porque los otros candidatos se mantuvieron en el mismo nivel en el que estaban, ¿verdad? Entonces, segunda vuelta, ahí está, 49, tenía 45 en abril. Flavio Bolsonaro, 37, tenía 40%, entonces Lula subió 4 puntos porcentuales en la segunda vuelta. Flavio Bolsonaro perdió 3 puntos porcentuales en la segunda vuelta. Entonces, eso muestra claramente el avance de Lula entre los electores de derecha que no son bolsonaristas, entre los electores indecisos y también entre aquellos electores que estaban inclinados a votar por Flavio. Esos electores que no están polarizados, sabes que pueden votar por cualquiera, ellos se estaban inclinando por Flavio y ahora se están pasando a Lula. Ese es el resultado de la encuesta MCNT-MDA, que también muestra, mira, que la aprobación de Lula supera la desaprobación por primera vez desde 2024. Desde 2024 la aprobación de Lula es más baja que la desaprobación y ese escenario empieza a revertirse, ¿verdad? Mira eso. La evaluación positiva del gobierno pasó de 32 en abril a 35% y la negativa bajó de 37 a 34%. La aprobación personal del presidente fue de 45 a 49%, mientras que la desaprobación fue de 50 a 46%. Entonces, mira, existe una diferencia, ¿verdad? La evaluación del gobierno y la evaluación personal del presidente. ¿Qué pienso de Lula? Y son cosas diferentes. Entonces, mira, dice que está bien y 34 dice que no está bien. Entonces, 35 a 34 es la primera vez, ¿verdad? Es la tercera encuesta que muestra esto, pero es la primera vez en mucho tiempo que Lula logra tener una aprobación mayor, que el gobierno de Lula logra tener una aprobación mayor que la desaprobación. Y la aprobación personal de Lula, lo que yo pienso de Lula, no del gobierno, 45 a 49%, mientras que la desaprobación bajó a 46%, estaba en 50%, estaba 50 a 45 en contra. Ahora está 49 a 46 a favor de Lula. Y ese es un resultado importante, ya se destacó aquí, incluso yo lo destaqué ayer con una explicación de Felipe Núñez, que es el dueño del Instituto Quest, en la que muestra que ningún presidente ha ganado una elección con una aprobación negativa. Y ese escenario empieza a revertirse en este momento a favor de Lula. Si tomas estos números, principalmente estos de aquí, 39, 41,8 a 28, si sumas a toda esta gente aquí, da 43 de los votos. Flavio Bolsonaro, Ronaldo Cayado, Romeu Zema, Joaquín Barbosa, Renan Santos, Michel Temer fue incluido en esta encuesta, Augusto Curi, si sumas a todos aquí, mira, hasta aquí da 43 de los votos y Lula 41.8. O sea, él está a 1.2 puntos porcentuales de tener el número suficiente para ganar en la primera vuelta. Exactamente, porque para ganar en la primera vuelta tienes que tener una votación mayor que la suma de todos los otros candidatos. Y eso es lo que está faltando aquí, mira. Nos están dejando soñar, buena gente.
En un rato vamos a tener un resultado sorprendente, ¿no? De una victoria de repente hasta en la primera vuelta. Gente, bueno, les agradezco muchísimo su audiencia y les agradezco aún más su paciencia, ¿verdad? Ya llevamos aquí 53 minutos hablando sin parar, tosiendo casi sin parar también, ¿verdad? Y les agradezco una vez más su compañía, que siempre está aquí conmigo, participando, apoyando, mandando super chat, ¿verdad? Y entonces vamos a seguir y yo regreso, ¿de acuerdo? Me voy ahora, pero puedo regresar en cualquier momento, no solo mañana a las 7:30, sino que puedo volver en cualquier momento con otros contenidos y te van a avisar, especialmente a ti que estás en el grupo de WhatsApp, ¿de acuerdo? Me voy, pero puedo regresar en cualquier momento con otras noticias sobre la política, la justicia y la economía de Brasil y del mundo. Un abrazo para ti, déjame darte un abrazo aquí, un abrazo bien grande para ti, muchas gracias, buena onda, gracias, adiós.